Hoy vamos a conversar sobre control motor ocular, su parte 3, lo referente a inervación y sus reflejos. Si analizamos los elementos anatómicos envolvidos, vamos a tener que hablar nuevamente de los músculos, tanto extrínsecos como intrínsecos, pero principalmente nos dedicaremos a hablar de los pares craneanos 3, 4 y 6, o nervio oculomotor, nervio troclear patético y el sexto par, el nervio motor ocular externo o también llamado abducen. Primeramente comenzaremos a recordar algunas cosas anatómicas del nervio oculomotor. El nervio oculomotor, como su nombre lo indica, desempeña el papel importante en los movimientos oculares. Su componente motor somático inerva 5 de los 7 músculos extraoculares o también llamados extrínsecos, y su componente motor visceral inerva los músculos oculares intrínsecos, como el constrictor de la pupila y el músculo ciliar. El nervio también inerva al músculo elevador del párpado, que eleva el párpado superior. El nervio pasa entre las arterias cerebrales posteriores y cerebelosa superior. Sale de la fosa interpendicular sobre la cara ventral del mesencéfalo. La división superior inerva los músculos recto superior y elevador del párpado. La división inferior, los músculos rectos mediales, recto inferior y oblicuo inferior. Los axones motores viscerales discurren con el nervio hasta el músculo oblicuo inferior por una distancia bastante corta. Luego lo abordan para terminar en el ganglio ciliar. Los axones postganglionares abandonan el ganglio ciliar como 8 a 10 nervios ciliares cortos para entrar en el ojo en la cara posterior, cerca de la salida del nervio óptico. El componente motor visceral eferente o también parasimpático nace del núcleo de Entwistle o motor visceral. Está situado en el mesencéfalo dorsal a la porción del complejo oculomotor. Los axones motores viscerales preganglionares abandonan el núcleo y discurren ventralmente a través del mesencéfalo con los axones motores somáticos. Los axones parasimpáticos somáticos, en conjunto, constituyen el nervio craneal número 3. Los axones parasimpáticos se encuentran sobre la cara ventral del nervio. Por lo tanto, cuando este es comprimido, son los primeros axones que pierden su función. Los axones parasimpáticos se ramifican. Vamos a asistir a un video sobre un modelo macro. Está representado la parte craneana con los globos oculares y también parte del sistema nervioso central, tronco encefálico y parte del diencéfalo. En este modelo podemos observar los globos oculares y una serie de elementos representando a los ramos del tercer par craneal naciendo del tronco encefálico, ¿no es cierto?, en la parte posterior del tronco encefálico, y estos elementos que están representados en rojo van a discurrir desde la parte posterior del mesencéfalo, penetran a la cavidad orbitaria y se dirigen para ramificarse en un ramo superior y un ramo inferior. Así van a inervar a los músculos extraoculares, excepto al recto lateral y al oblicuo mayor. Si continuamos, vamos a observar que el tercer par corre hacia adelante, perfora la dura madre e ingresa en el seno cavernoso, donde discurre a lo largo de la pared lateral del seno, inmediatamente por encima del nervio troclear o cuarto par craneal,
y luego continúa hacia adelante a través de la fisura orbitaria superior. A medida que entra en la órbita a través del anillo tendinoso, se ramifica en las divisiones superior e inferior. Los axones de las neuronas motoras somáticas abandonan el complejo nuclear oculomotor y discurren ventralmente en el tegmento del mesencéfalo a través de la porción medial del núcleo rojo y la cara medial del pedúnculo cerebral para emerger en la fosa interpeduncular a nivel de la unión del mesencéfalo y la protuberancia. Al igual que los otros núcleos motores somáticos, está cerca de la línea media. Se sitúa inmediatamente por delante del acueducto cerebral y está limitado por fuera y por debajo del fascículo longitudinal medial. En general se acepta que los subnúcleos dentro del complejo oculomotor inervan los músculos individualmente. La porción lateral del complejo oculomotor está formado por los subnúcleos laterales, los cuales desde atrás hacia adelante y homolateralmente inervan los músculos recto inferior, oblicuo inferior y rectos medial. A medida inerva el músculo recto superior contralateral y el subnúcleo central, una masa celular ocupada en la línea media del extremo caudal de complejo, inerva el elevador del párpado bilateralmente. A medida que los axones motores somáticos entran en la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior, se ramifican en las divisiones superior e inferior. La división superior asciende por fuera del nervio óptico para inervar los músculos recto superior y elevador del párpado. La división inferior se divide en tres ramas que inervan los músculos recto inferior, oblicuos inferiores y rectos mediales. Los músculos son inervados sobre sus caras oculares, excepto el oblicuo inferior, cuya rama entra en el borde posterior del músculo. Además, el nervio craneal tercero inerva el músculo elevador del párpado, que eleva el párpado durante la mirada hacia arriba. La acción primaria del músculo recto medial es aducir el ojo hacia la nariz. El músculo recto inferior gira el ojo hacia abajo y produce su extorsión. El músculo recto superior gira el ojo hacia arriba y produce su intorsión. El músculo oblicuo inferior gira el ojo hacia arriba y produce abducción y extorsión. Las combinaciones de estos músculos más el oblicuo superior, que está inervado por el par craneal número 4, y el recto lateral, el nervio craneal número 6, permiten el movimiento ocular alrededor de los tres ejes del ojo. Los axones postganglionares abandonan al ganglio ciliar como 6 a 10 nervios ciliares cortos para entrar en el ojo en su cara posterior, cerca del origen del nervio óptico. Dentro del globo ocular, los nervios discurren hacia adelante entre la coroide y la esclerótica para terminar en el cuerpo ciliar y el músculo constrictor de la pupila. Las fibras motores viscerales controlan el tono de los músculos blancos, los músculos constrictores de la pupila y el músculo ciliar, como habíamos dicho. Por lo tanto, controlan el tamaño de la pupila y la forma del cristalino. Reflejo de acomodación. La acomodación es una adaptación del aparato visual del ojo para la visión cercana. La acomodación se logra mediante, primero, un aumento de la curvatura del cristalino. El ligamento suspensorio del cristalino está fijado a la periferia de este. En reposo, el ligamento sigue ejerciendo la tensión sobre el cristalino, manteniéndolo plano. Durante la acomodación, los axones eferentes del núcleo de Edinger-Westphal señalan al músculo ciliar para que se contraiga. Así tenemos el acortamiento de la distancia, como lo muestra la figura A y B.
lo que libera algo de tensión del ligamento suspensorio del cristalino y permite que aumente la curvatura de este. Durante la constricción pupilar, el núcleo de Ellington-Weston también señala el músculo constrictor de la pupila, similar a un esfínter para que se contraiga. La pupila más pequeña resultante ayuda a hacer más nítida la imagen sobre la retina. La convergencia de los ojos, el núcleo oculomotor, envía señales a ambos músculos rectos mediales que hacen que estos se contraigan. Esto, por su parte, produce la convergencia de ambos ojos. El tercer nervio craneal pasa próximo a la arteria comunicante posterior. Un aneurisma, que es la expansión del diámetro de un vaso sanguíneo, esta arteria comunicante posterior puede comprimir al nervio craneal tercero y producir una lesión de la neurona motora inferior. En el caso, como se muestra, el aneurisma estaba comprimiendo el nervio craneal tercero derecho y produce una diplopía y sensibilidad a la luz. Su rotura conduce a una hemorragia subaracnoidea que provoca cefalea súbita e intensa. La comprensión de los axones en el seno cavernoso puede deberse a tumores, inflamación, infección o trombosis de otros nervios que también pasan por el seno cavernoso, como el cuarto par, las ramas del trigémino B1, B2 y sexto par, que también pueden estar involucradas. La causa de este daño puede ser un traumatismo en el área en el cual los axones que atraviesan la fisura orbitaria superior que están entrando a la órbita. Dado que el núcleo oculomotor se encuentra próximo a la línea media, cualquier lesión nuclear unilateral es extremadamente rara. Para distinguir una lesión nuclear de una lesión axonal, un indicador útil es el comportamiento del párpado superior. En una lesión nuclear hay inervación bilateral del músculo elevador del párpado por el subnúcleo central y por lo tanto no existe ptosis. Inervación homolateral del músculo recto medial por el subnúcleo lateral y en consecuencia debilidad homolateral de la aducción. Inervación homolateral del músculo recto inferior por el subnúcleo lateral y por ende debilidad homolateral de la mirada hacia abajo. Inervación contralateral del músculo recto superior por el cual no hay debilidad en la mirada hacia arriba del ojo homolateral. Inervación homolateral de la pupila por el núcleo de Edinger-Westphal, que conduce a una pupila dilatada, fija y homolateral. Por el contrario, cuando se daña la porción periférica del tercer nervio, daño axonal, resulta afectada la inervación de todos los músculos blancos y hay ptosis de la pupila fija y dilatada del mismo lado. Las dos lesiones que se acaban de describir son lesiones de la neurona motora inferior. En esta figura se observa una lesión de la neurona motora inferior del nervio craneal tercero. Sus síntomas incluyen estrabismo, o que es la incapacidad de dirigir ambos ojos hacia el mismo objeto, y por consiguiente diplopía, o sea, una visión doble. También tenemos ptosis o caída del párpado derecha debido a la inactivación del músculo elevador del párpado y la acción sin oposición consiguiente del músculo orbicular de los ojos. El paciente intenta compensar la ptosis contrayendo el músculo frontal para elevar la ceja y el párpado continuo.
dilatación de la pupila derecha debido a un menor tono del músculo constrictor de la pupila, posición hacia abajo y abducida del ojo derecho debido a la acción sin oposición de los músculos oblicuo superior y recto lateral, incapacidad para acomodar el ojo derecho. Esta combinación de síntomas se denomina parálisis del tercer par craneal. Posición del párpado. La elevación del párpado es el resultado de la activación del músculo elevador del párpado. El daño del nervio craneal tercero produce una ptosis homolateral o bilateral, caída en uno o en ambos párpados. Para evaluar la función del músculo, se pide al paciente que mire directamente hacia adelante y se observa la posición del borde del párpado superior en relación con la iris. El párpado no debe caer sobre la pupila y en su posición debe ser simétrica en ambos lados. En esta imagen, la respuesta pupilar a la luz. El arco aferente del reflejo fotomotor es transportado por el nervio craneal 2 o nervio óptico. El componente eferente del reflejo fotomotor es llevado por las fibras parasimpáticas que discurren sobre la superficie del nervio craneal número 3. Para evaluar la integridad del reflejo, se aplica un haz de luz concentrado directamente en su pupila. El reflejo normal, la luz ilumina el ojo homolateral, produce una constricción de la pupila homolateral, respuesta directa a la luz. La pupila contralateral también se contrae, respuesta indirecta o consensual. Cuando el arco aferente del nervio craneal 2 está intacto, pero la vía eferente homolateral está dañada, no se contrae la pupila homolateral, pero sí se contrae la contralateral. En esta figura tenemos los movimientos musculares extraoculares. El nervio craneal 3 se evalúa juntamente con los nervios craneales 4 y 6 a través de la evaluación de los movimientos de los músculos extraoculares. La evaluación de la integridad del nervio craneal 3 debe prestarse particular atención a los movimientos de aducción y verticales del ojo. Cuando se presenta una lesión, la aducción ocular puede estar deteriorada porque el nervio craneal 3 inerva al músculo recto medial. En este nervio también inerva al recto inferior, que controla parte de la mirada hacia abajo, y los músculos recto superior y oblicuo inferior, que son responsables de la mirada hacia arriba. Por lo tanto, en presencia de una lesión, los movimientos oculares verticales también pueden estar deteriorados. Cuarto par craneal, también llamado nervio troquear o nervio patético. El nervio troquear es el más pequeño de los nervios craneales. Inerva solo un músculo en la órbita, el músculo oblicuo mayor. También tiene un solo componente motor somático. Los cuerpos celulares de las neuronas motores inferiores constituyen el núcleo troquear, situado en el tegmento mesencefálico a nivel del colículo inferior. Al igual que otros núcleos motores somáticos, el núcleo troquear está próximo a la línea media. Sus neuronas motoras inervan de modo predominante, sino exclusivamente, el músculo oblícuo superior contralateral. Los axones que se originan en el núcleo troquear discurren dorsalmente alrededor de la sustancia gris periacueductal y el acueducto cerebral
donde cruzan la línea media. Los axones cruzados emergen de la cara dorsal del mesencéfalo, inmediatamente caudal al colículo inferior, para formar el cuarto nervio craneal. El nervio discurre ventralmente alrededor del pedúnculo cerebral para pasar entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior, por fuera del tercer nervio craneal. El nervio craneal 4 discurre por delante para perforar la dura madre en el ángulo entre los bordes libre y fijo de la tienda del cerebelo. El nervio craneal cuarto entra en el seno cavernoso juntamente con los nervios craneales 3 y los ramos del nervio trigémino 1 y 2, además del cuarto par craneal. Dentro del seno, el nervio troquear está situado entre los nervios tercero y cuarto y por fuera de la arteria carótida interna. Movimientos oculares. El tendón del músculo oblicuo superior describe una asa a través de una polea de fibrocartílago, la tróclea, en el tejido conectivo del ángulo anteromedial superior de la órbita y luego gira posterolateralmente para insertarse en la esclera, en el cuadrante superolateral posterior del ojo. Por lo tanto, la contracción del músculo tracciona la superficie posterolateral del globo ocular hacia adelante. El movimiento real causado por el músculo oblícuo superior depende de la posición inicial del ojo. Normalmente, a medida que la cabeza se inclina de un lado a otro, los ojos rotan en la dirección opuesta, dado que el músculo oblícuo superior derecho de esta paciente estaba paralizado. Su ojo derecho estaba en extorsión y ligeramente elevado. Cuando ella inclina la cabeza hacia la izquierda, el ojo izquierdo normal sufre intorsión y una diplopía que mejoraba. Nervio motor ocular externo, o también llamado nervio abducens. El nervio abducens tiene solo un componente motor somático. La función de este nervio craneal es mover el ojo lateralmente, alejándolo de la línea media. Su nombre etimológicamente proviene de las palabras latinas sib, lejos, y ducere, conducir. Sus axones emergen de la cara ventral del tronco encefálico en la unión bulbo-protuberancial. El nervio discurre rostral y algo lateralmente en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior para perforar la dura madre en un punto por fuera del dorso de la silla turca, en el hueso esfenoide. Se continúa hacia adelante entre la dura madre y el vértice del hueso temporal en su parte petrosa, donde describe un brusco ángulo recto sobre el vértice y entra en el seno cavernoso. Dentro del seno, el sexto nervio se sitúa lateral a la arteria carótida interna y medial a los nervios craneales tercero, cuarto, los ramos B1 y B2 del trigémino. Se continúa hacia adelante para abandonar el seno cavernoso y entrar en la órbita en el extremo medial de la fisura orbitaria superior. Luego es rodeado por el anillo tendinoso que proporciona un punto de origen para los 4 músculos rectos del ojo. El nervio entra en la superficie profunda del músculo del recto lateral al que la inerva. El núcleo abducens está localizado en la protuberancia, al igual que los otros núcleos motores somáticos, y se halla próximo a la línea media. Está compuesto por 2 tipos de células
neuronas motoras inferiores, cuyos axones constituyen el nervio abducen, y neuronas internucleares que se proyectan a través del fascículo longitudinal medial, o FLM, en las neuronas motores inferiores del recto medial, en el núcleo oculomotor contralateral. Estas son importantes para la coordinación de la mirada lateral. Los axones de las neuronas motores inferiores en el núcleo abducen discurren ventralmente a través de la protuberancia para emerger en la superficie ventral del tronco encefálico en la unión bulbo-protuberancia. Vamos a observar un video de la colección de Ackland donde muestra la disecación de estos tres nervios, tercero, cuarto y sexto par craneal. Avancemos con los nervios craneales tercero, cuarto y sexto, el oculomotor, el troclear y el abducens. Todos son nervios motores. Entre ellos inervan los 6 músculos del ojo y el músculo elevador del párpado superior. Como hemos observado, el oculomotor se origina entre los pedúnculos cerebelosos. El nervio troclear emerge de la parte posterior del mesencéfalo y el abducens emerge del puente. El orificio óseo que da paso a estos tres nervios es la fisura orbitaria superior, pero las aberturas de la dura madre se encuentran un poco más atrás. El nervio oculomotor discurre a través de la dura madre justo al lado de los procesos clinoides posteriores que se encuentran aquí. El nervio troclear discurre a través de la dura madre aquí y el abducens aquí abajo. Para seguir el curso de los nervios, se retira la dura madre de esta área, así como esta estructura que observaremos más adelante, el ganglio del trigémino. Esta cavidad que hemos abierto es el seno cavernoso, que en el cuerpo vivo se encuentra lleno de sangre venosa. La arteria carótida interna se localiza en el interior del seno cavernoso. Los nervios tercero, cuarto y sexto discurren hacia adelante en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí puede observarse el oculomotor, aquí el troclear y aquí el abducens. Los tres nervios discurren hacia adelante dentro de la órbita a través de la fisura orbitaria superior, que se localiza aquí. Ya para finalizar, vamos a dejar algunas imágenes de los principales reflejos como el vestíbulo ocular, reflejo de la estabilización de la mirada, reflejos corneanos y otros para que ustedes lo analicen.
En estas dos últimas imágenes mostraremos algunas relaciones entre los síntomas oculares y algunas de sus patologías, especialmente con el aumento de la presión sanguínea, algunas hemorragias o tumores que pueden dar, o algunas patologías que tienen que ver con la conducción en distintos niveles de la conducción del estímulo a través del nervio y vías ópticas. Con esto daríamos por terminado la parte correspondiente a los pares craneales tercero, cuarto y sexto par craneal. La única faltaría la cuarta parte correspondiente al control motor ya conjugado de los globos oculares. Muchas gracias.